Hola, mi gente hermosa, mi gente amada, mi gente linda de Venezuela. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Con ese corazón a todo galope. ¿A que sí? ¿A que sí? Tenemos ese corazón a galope, tenemos esa fe bien arriba, bien arriba. Tenemos ese corazón palpitando, pero palpitando con esas ganas de que amanezca esa hermosa noticia. Así que a dormir todos con pijamas bonitos, ¿eh? Estamos en un momento bastante crítico, bastante de quiebre fuerte, para mí trascendental. No voy a hablar hoy de temas astrológicos, de nada de esto, porque me quiero basar única y exclusivamente en lo que está pasando en estos momentos en Venezuela, en la situación Venezuela a nivel mundial, de todos nosotros que estamos repartidos por todo el mundo en un solo corazón. Sí, mi gente, vámonos acá. Claro que sí. Vamos a sacar este hermoso oráculo. Voy a sacar... ¡Uy! Quieren hablar, quieren hablar, quieren hablar. Vamos a ver cómo están estas energías. Ya ven que hoy vengo bien surtida de oráculos, de tarot también. Vamos a ello, mi gente hermosa, que las energías hablen. Tenemos acá... Uy, se quieren venir dos. Tenemos el mar tempestuoso. Mira, me gusta mucho empezar con este oráculo porque nos están diciendo calma en la tempestad. Wow, hay tormenta, mi gente. Hay tormenta, esto es un secreto para nadie. Hay tormenta, hay tempestad. Hay todo lo que representa una tormenta, una tempestad, todo lo que representa momentos duros, momentos de bastante aprieto, claro que sí, como me están indicando como la parte más angosta del reloj de arena, ese aprieto, esa situación incómoda. Pero nos están sugiriendo que mantengamos la calma independientemente de todo. Intentemos. Yo sé que no es fácil, mi gente. Yo sé que no es fácil. Esto es muy duro. Esto es muy duro. Mantener la calma cuando tenemos la lágrima a punto de brotar de los ojos, cuando sentimos angustia, cuando sentimos pánico, terror. Mi gente, mantener. Menuda prueba me nos están haciendo pasar, mi gente. Tenemos otro. Me están diciendo aquí. Hada del Moho, es tiempo de limpieza. Pues sí, es tiempo de limpieza y lo estamos. Voy a dejar estos dos oráculos aquí. Me gustan mucho. Los dos hablan prácticamente de una energía en la que se nos indica de que es momento de limpiar. Es momento en el que se está haciendo limpieza, mi gente. En este momento se está barriendo la mugre de todas las esquinas. Se está barriendo la mugre de todas las esquinas. Sí, señor. Se barre, se limpia, se le pone luz a esos rincones donde había oscuridad y por la oscuridad se albergaba moho, se albergaba humedad, se albergaban bichos, parásitos, porquería. Y en esos rincones se les ha puesto la luz. Se les ha puesto la luz y se está limpiando. Se está limpiando. Esta limpieza ha sido un cúmulo de muchísimos años de acumulación de porquería, de basura, de podredumbre. Y por supuesto que la podredumbre no le gusta que le pegue el sol, no le gusta que le dé la luz. Por eso es que están molestos, por eso es que están agitados, por eso es que están causando más daño del que siempre han causado. Pero ya lamentablemente para ellos, afortunadamente para nosotros, la luz les ha dado en la cara. La luz les ha dado en la cara y están completamente ubicados, detectados y con plaguicida. Le están echando plaguicida, el que le corresponde a todos y a cada uno de ellos. Vámonos al tarot, mi gente. Vámonos al tarot. Ahí, mira cómo se ve. Ajá, Rey de Oros. Sí, señor, Rey de Oros. Aquí tenemos la fuerza con la que se está actuando contra el régimen. Mi gente, no es cosa de juego. No es cosa de juego. Aquí este Rey de Oros definitivamente tiene entre ceja y ceja un norte, una meta, un objetivo y está cansándose ya. Está como que bravo, molesto, fastidiado del R de este régimen que se creen que están jugando es que están jugando carritos. Es como que te damos algo y no me duele. Te damos otra vez, ay, no me duele. Mira, no te duele. Ven acá, ven acá. Y esto se va a seguir encrudeciendo porque hay furia y hay cabeza caliente en este Rey de Fuego. Siento también, siento en este Rey de Oro, siento también el puño cerrado, empuñando el escudo, mi gente. Pactos que se están haciendo, firmas, documentaciones que cada vez salen más. Y se dan y se cumple. Aquí lo que se dice se cumple. El régimen cada vez, vamos a ver, ya va, los oráculos quieren hablar también.
Me encantan aquí. Mira cómo estamos de oros, cómo están los engranajes funcionando, pero directamente actuando para el quiebre de este régimen corrupto, criminal, asqueroso, lleno de moho, lleno de bichos. Mira qué fuerte. Mira, fíjate algo. Aquí hay convenios que se están dando, firmas, llamadas telefónicas, ida y venida de información. Me gusta porque hay como que no me lleves la contraria, vamos a ejecutar un plan y el plan se está ejecutando, el plan se está engranando y se está haciendo. Régimen cada vez más quebrado, más atacado al centro de la diana, más herido de muerte, literalmente herido de muerte, sí señor, qué fuerte. Vamos a ir más allá, mi gente, mira, ay, saltó el 10 de espadas. Esto es lo que el régimen quiere, esto es lo que está haciendo el régimen, no solamente hacerse la víctima, que es una de las cosas que mejor saben hacer estos ejemplares, ¿no? Hacerse las víctimas, sino también buscar problemas, mi gente, buscar pescar en río revuelto, buscar dañar aún más a las personas, a la gente, al pueblo, apretar si es posible, lo están haciendo. Muchos problemas internos en Venezuela, no solamente fuera del país, sino a nivel internamente. No se imaginan, mi gente, qué dolor, no se imaginan lo que está en la mente de esta gente, ¿verdad? De estos corruptos de porquería. Ellos no piensan parar, pero me están indicando, Reina de Bastos, que les viene un freno de mano, pero un freno de mano de esos, pero freno de mano, pero total. Porque ellos encrudecen a medida que ellos les aprietan. Fíjate lo macabro que es esto, ¿no? Me aprietas y yo aprieto a la gente. Tú me aprietas a mí, yo aprieto a la gente. Pero ¿sabes qué? Les viene un freno de mano increíble. No solamente las sanciones que ya están funcionando. Ellos, ahora mismo el pueblo está cada vez más, ya en el video anterior hemos hablado de esto, lo voy a resumir porque las energías tienden a repetirse y a agregarse las situaciones nuevas. Ya saben que yo siempre digo que las energías son constantes, variantes y día a día hay que estarlas revisando. Te digo algo, pero aquí se mantiene algo, pero así, firme. Es la convicción de que este régimen sale a ahorcarlo, a asfixiarlo y ahogarlo. Mira, mi gente, el régimen está consciente de lo que está haciendo, siempre lo ha estado, pero de la manera que está apretando y sabe que lo que ellos hagan también se los van a hacer a ellos. Y esto hay una velocidad que se incrementa cada vez más. La Reina de Bastos nos habla de acción. El régimen está durmiendo sobre el lobo feroz, está durmiendo sobre el dragón de fuego y parece o muestran una sonrisa cuando saben muy bien dónde están parados y quiénes los tienen atrás. Ellos sienten el rugir del oso detrás de su oreja y hacen que no. Fíjate que esta gente, la fuerza. Mira, mi gente, el apretón para mi gente que está dentro de Venezuela es muy duro. Vamos a hablar de esto. Es duro porque mi gente también está allá, o sea, todos, absolutamente todos, estamos divididas, nuestras familias, por culpa de este régimen, y a todos nos duele por igual lo que está pasando en Venezuela en este instante. Sí, señor, hay razonamiento multiplicado, hay calamidad en esta temporada de calor, racionamiento de agua, y el agua que llega sucia, llega podrida, llega maloliente. La electricidad no funciona, no hay salubridad. Mira, yo no voy a hacer un resumen de todo lo que está pasando en Venezuela en este instante porque ya es de conocimiento de todos nosotros, claro que sí. Pero cómo esta gente se atreve a decir que todo está normal, que Venezuela se ha normalizado. Aquí en Venezuela nada está normal, todo lo contrario, cada día va peor, cada día es una ruleta rusa que se juega el régimen contra el pueblo. Fuerza, aquí se levanta, mira. Ay, el carro, avance. Mira, por la cantidad de figuras de la corte que me están saliendo y de arcanos mayores, aquí viene un movimiento, un avance muy fuerte. En la lectura pasada lo dije y aquí me está volviendo a ratificar las energías. El pueblo ya se obstinó, se cansó. Aquí hay movimientos de salir al pueblo, de decir ya no podemos más. Es porque ya no podemos más de verdad. Esto no tiene ni hora ni fecha, ni situación ni convocatoria. Esto es algo que se va a dar al unísono, mi gente, al unísono. Ya hay un quiebre que no se puede avanzar. Ya hay un quiebre que hasta allí se llegó. Esto va a ser
algo, una bomba que se detona, que explota, ya no se aguanta más. Y esto se le viene encima al régimen, le explota en la cara al régimen, mi gente. Nuestros líderes están dando todo lo que pueden dar de sí, como siempre lo han hecho y lo van a seguir dando. Siento una María Corina extremadamente fuerte, repotenciada, crecida, muy fortalecida a nivel espiritual. No me canso de decirlo porque cada vez la veo mucho más fortalecida. El loco, arcano mayor del loco, mira, puros arcanos mayores. Vamos a barajar más. Viene un comienzo para Venezuela, mi gente. Viene un comienzo de cero, viene un avance, un arranque. Viene un arranque, viene una limpieza, se hace una limpieza. Después de la tormenta que viene, la calma. Después de la tormenta viene la calma. Y ahora mismo la tormenta está dura y fuerte. Vamos a estar hablando ahora mismo, porque el loco también me está hablando de personas que están en el extranjero, de personas que también están fuera, que han salido, gente que quiere seguir saliendo, que quiere seguir emigrando. Normalmente están en su... Es que esto es desesperante. Y les voy a decir algo, esta situación, estos problemas que están buscando, no van a llegar a buen puerto, no van a llegar a buen puerto. Definitivamente estos problemas que está buscando el régimen no van a llegar a buen puerto. Si ellos buscaron, y no es un secreto para ninguno de nosotros ni para nadie, que ellos dieron todo de sí para manchar la imagen del venezolano fuera del país. Claro que sí lo lograron, lo hicieron bastante daño, ¿no? Pero fíjate algo, hay un comienzo para el venezolano, hay un inicio para el venezolano, porque en todos los países donde hemos llegado con la frente en alto, hemos llegado sin nada prácticamente en el bolsillo, con lo opuesto, y hemos levantado familias, hemos trabajado, hemos crecido, hemos evolucionado, hemos avanzado. El venezolano es gente de bien, el venezolano es alguien que se va así, con una bolsita y poca cosa más, pero con una mochila llena de ilusiones y de esperanza y de ganas de hacerlo bien. Mi gente, aquí está viendo un filtro muy grande, está viendo en este momento un filtro muy grande. Hay buenas noticias para la gente que ya está en situación legal en otros países trabajando. Se sufre por lo que se nos señala diariamente, pero eso va mermando y va a ir a mejor, porque no hay un país donde no quieran la gente de la comunidad, el entorno, compañeros de trabajo, que no, las empresas donde se trabaja no quieran a sus venezolanos que trabajan, gente de bien, gente cualificada, gente trabajadora, gente cumplidora. Y déjame decirte algo, aquí se le viene una tortilla en la cara al régimen y me vuelve a salir la energía de que todos esos delincuentes, todas esas bestias que ellos prepararon para que dañaran lo que es nuestra idiosincrasia, nuestro nombre, nos mancharan, todo eso se les viene ellos encima y todo se les va a cobrar. Todo se les va a cobrar. Reina de oros, mira. Reina de oros, no podía hacerse, señor. Se limpia el nombre del venezolano. Se limpia el nombre del venezolano y va a tomar responsabilidad individual aquel que tenga que tomarla. Ha sido tanto, mira, cuidado tienen que tener estos testaferros, porque buscándolos a todos, esa cantidad de piojos y pulgas que se meten en todos lados, han caído justos por pecadores. Pero justicia divina cae sobre ellos. Y la gente que ha caído como pecadora sin serlo, va a haber bálsamo para su dolor, bálsamo para su sacrificio, bálsamo para sus angustias, mi gente. Pero estas pulgas, estos jejenes, van a ser todos perseguidos hasta el último rincón del planeta. Sí, señor. Esto no es un juego. Esto está muy potente, muy fuerte. A mí se me eriza la piel. A mí se me eriza la piel de este momento, sí, señor. A ver, primero están los cuchillos. Wow, 4 y 5 de copas. A ver, veo conversaciones a nivel de diplomacia. Me están diciendo mucho del tema que nos van a estar, aclárame, sí, nos vamos a estar enterando. El arcano mayor número 1 del mago de noticias con respecto a la embajada de Argentina que está en Venezuela, con las personas que están retenidas dentro, siendo rehenes y tratados tal cual delincuentes. Mira mi gente, esta embajada, este sitio, esta gente tiene el mismo patrón de comportamiento y de trato como si fuese un penal. Aquí no se les ha respetado ningún tipo de derecho, nada. Y esto va a dar información en estos días. Esta gente, yo estoy sintiendo que
más pronto que tarde aquí se soluciona y se pone en mesa la situación de estas personas y se les da libertad, mi gente, se les da libertad porque ya está fuerte, ya está bueno. Se está iniciando un proceso aquí, hay conversaciones avanzadas porque ya se les ha pasado la mano, no la mano, se les ha pasado pero la carreta mucho, pueblos y gasolineras. Esta gente va a recibir justicia, mi gente, me gusta. Veo dos personas enfermas, muy enfermas dentro de esa instalación, hombre, normal. Pero por favor, un poco vamos a seguir orando, mi gente, porque estas personas van a tener bastante apoyo a nivel internacional. No crean que se han olvidado de ellos y van a hacer noticia. Sí, señor, van a hacer noticia. Wow, mira, aquí tenemos 5 de oros y 5 de bastos. 5 cambios. 5 y 5 son cambios. Mira, tenemos los 3 5 acá. 5 de copa, 5 de bastos y 5 de oros. Esto nos habla de un cambio así. Mira, ya, esto está y con el carro ni hablar. Mi gente, hace calor. Hace calor. Yo sé que en Venezuela hace mucho calor. Hay mucha angustia, hay mucha calamidad, mucha tormenta que estos están causando, pero déjame decirte que el triple se va para ellos, el cuádruple se va para ellos. Voy a sacar acá, me están diciendo que saque una carta de este oráculo. ¿Hay alguna pregunta? Será un placer ver al chavismo y a los que ayudan al chavismo a caer. Claro. En este interín, en este proceso que el ámbito internacional es tan importante. Después del anuncio de las sanciones de aranceles, ningún país del mundo ha apoyado estas sanciones. El 2 de abril el mundo cambia. ¿Cuáles son las repercusiones perdón, a nivel mundial de estos aranceles y principalmente España, que es como el enlace de Latinoamérica en Europa? ¿Qué pasa con el mundo y estas sanciones por la compra de petróleo venezolano? Perfecto. Vamos a sacar, como lo dije, me dijeron, saqué estos 3 5 que han salido así consecutivamente. 5 de copas, 5 de bastos, 5 de oros. Vamos a ver, me dijeron que sacaron un oráculo más y nos dice la disponibilidad, un cambio. Mira, mi gente, yo de verdad cuando las energías se presentan y siempre están constantes. 5 es cambio. Y aquí el oráculo por algo me dijo que sacar una carta oracular. Un cambio se dispone a acudir a la cita. Un cambio se inicia con el loco y oráculos. Mi gente, esto no se puede inventar. Las energías fluyen, las energías emanan como una fuente de un manantial y las energías están hablando más fuerte y claro que nunca. Vamos a agradecer a este tarot de Tomás Hijo. Increíble, de verdad, unas energías muy potentes. Y vamos a cambiar de energías. Gracias. Vámonos para responder. Gracias. Vámonos acá. Aranceles. Fíjate que en la lectura pasada y en el tarot pasado hablamos de Rey de Oros, apretando las tuercas, Reina de Oros, Reina de Bastos. Nos han salido muchas figuras de la corte, muchos arcanos mayores y más que van a salir porque nos quieren hablar las cartas. Tenemos aquí 7 de pentáculos, 5, es que la que faltaba era el 5 de espadas. Fíjate que es el de los 4 palos del tarot, me han salido los 4, 5, el de copa, el de bastos, el de oros y ahora el de espadas. Vamos a ver si no hay sincronicidad aquí. Aquí tenemos el cambio. Mira, ¿qué pasa con esto? El 2 de abril, hoy 2 de abril, es un día que se puede marcar en el calendario. ¿Por qué? Porque se inicia un antes y un después. Ningún país a nivel de globo va a querer pagar las consecuencias de este régimen. Si han habido muchísimos que se han aprovechado del dolor, del desangre de Venezuela, sí, ¿por qué no? Muchísimos, claro que sí, no es secreto para nadie. Pero ya cuando están vistos, ya cuando están señalados, están atentos porque tienen el foco también en sus caras y reculan. Ellos pueden ser que quieran recibir, pero les hacen no, adiós. Y ellos pues sí, adiós. Esto va a tener repercusiones muy fuertes, muy fuertes, pero déjame decirte, se aprieta más la soga. Esto no solamente es para Venezuela, mi gente, esto también es
Wow, esto sale del continente, porque esto es un orden que había que poner, era un orden necesario y lo sigue siendo. Tenemos aquí la estrella nos habla de consecución de metas, de consecución de planes. Aquí nos hablan de, por supuesto, de dinero, mucho dinero, del que no se va a poder meter mano y se le va a querer meter mano. Hay resguardo a nivel económico. No se va a poder recoger una cosecha que se pensó que correspondía a muchos países. Esto no gusta, por supuesto que no gusta. A nivel internacional no gusta, pero va a tener que gustar, va a tener que gustar. Te lo digo porque, mira, que estoy viendo el mundo, ¿ves? Me sale el arcano mayor del mundo, sí señor. Esto es algo que por supuesto que a nadie le hace gracia, pero se tiene que respetar. Se tiene que respetar. Veo también alianzas, 5 de copas se me repite, sí señor, alianzas porque ven las arcas vacías, alianzas porque ven mermados los ingresos económicos y multiplicado el gasto que tienen que hacer. 5 de copas nos habla de que hay molestias porque a nadie le gusta que le frenen cuando las cosas iban en, tú sabes, en caidita libre, así, rico, ¿no? Hay un freno que viene y por supuesto que no gusta. Veo alianzas de entre países fuertes, claro que sí, economías bastante fuertes, pero a nivel legal no hay manera legal de obligar al gobierno de Estados Unidos, a la administración de Estados Unidos, a que se siga con esta guachafita. Y me vuelven a salir 5 de copas, 5 de espadas. El mundo, mira, 10 de espadas. Se acaba un periodo de... Mi gente, vamos a seguir elevando las energías porque para mí y para ustedes también con su corazón, decrétenlo, estamos en la línea de tiempo correcta, en la línea de tiempo adecuada, en la línea de tiempo donde se cumplen los milagros, donde se pone el orden, donde la gente camina por la línea del centro y aquel que quiera hacer las cosas a su desbandada, pues no lo vas a poder hacer. Resulta que este 10 de espadas nos habla del fin de una época de aprovechamiento, de despoliación, una época de, por así decirlo, de tanta corrupción y tanta porquería, mi gente. Se acaba una temporada. Sí, señor, un tiempo. Tenemos aquí la muerte. Es que no podía faltar la muerte. Aquí arcano mayor de la muerte nos dice cambio y transformación, cierre de línea, cierre de ciclo, de línea de tiempo, evolución para uno nuevo, para uno evolucionado. Mi gente, esto te voy a decir, te voy a hablar de una manera muy fuerte y clara como yo la hablo. O sea, es que a mí no me gusta dibujar las cosas, ni ponerle maripositas a la historia. Te voy a decir algo, esto se está dando de esta manera y más suave puede ser gracias a ti, a mí y a todos los venezolanos y la gente de bien que no ha dejado de orar ni un segundo, que no se han permitido bajar la cabeza, que no se han permitido perder la esperanza, perder la fe, que no han permitido vibrar bajo, que ya no sienten miedo, que ya no sienten dudas, que ya no dudan, no se permiten dudar, que transmiten energía positiva, energía de avance, de avanzada. Mi gente, no es momento, y vuelvo a repetirlo, de que entre ni la duda, ni el miedo, y mucho menos la queja. Mi gente, estamos en un momento determinante. Aquí está la muerte para el régimen, está la muerte para otros gobiernos corruptos a nivel mundial. Esto se va a seguir apretando y es muy necesario. El sol. Mira los arcanos mayores que salen, mi gente. El sol, la muerte, el sol. Ay. Mi gente, el régimen ya, todas esas barbaries, de verdad, cochinadas, porquerías a nivel energético, donde ha corrido muchísima sangre, no tengo por qué explicarlo aquí, porque puede ser que estos videos también lo escuchen personas muy sensibles, niños que no tienen por qué, pero ustedes me entienden, ellos han jugado con los seres inocentes, ellos han... esta gente, sus almas no van a tener ningún tipo de cabida, ningún plano, ninguna realidad donde haya bien y amor. No, señor. El sol sale para Venezuela, reluce, milagros, convenios, conversaciones hermosas. María Corina está cada vez más afianzada. Ella es como está siendo vista por la administración de Estados Unidos, no solo como una guerrera, una mujer admirable que lo es, sino como una pieza clave y determinante, como una mano derecha en el hemisferio occidental, a nivel de Milei, de Bukele. O sea, esta mujer es increíble lo que ha escalado a nivel de valoración, de admiración y de estrategia. Y esto es inteligencia pura y dura y estrategia. Dios nos lo siga protegiendo y bendiciendo, claro que sí.
Tenemos aquí arcano mayor de la luna. Fíjate, arcano mayor del sol, de la luna, los opuestos. Mira, mi gente, lo que nos parecía ayer o antes de ayer, tortuoso, triste, oculto, doñoso, veo que se torna lumínico, que sale de las oscuridades, de las profundidades, llega la luz, como te dije al principio. La luz penetra hasta los huecos más oscuros y húmedos y putrefactos. Mi gente, veo bastantes beneficios que se van a ampliar para los venezolanos a nivel de migración. Me gusta mucho esto. Se reconocen a los venezolanos como fuente generadora de ingresos, gente trabajadora, gente productiva, como un activo, una mano de obra, no solamente trabajadora, sino calificada, cualificada. Mira, mi gente, aquí, qué belleza, qué belleza. Quisiera guardar algo más para otra lectura, pero es que mira, yo voy a pasar la campana. Gracias. 4 arcanos mayores de tirada. Tenemos aquí el juicio. Arcángel Miguel presente, mi gente, el juicio. Momento del juicio. Momento en el que las trompetas suenan en el cielo. Se hace justicia divina, mi gente. No solo la justicia de los hombres, sino también la justicia divina. La justicia divina. Estruendos en el cielo, línea de tiempo que se abren, realidades. La realidad de Venezuela que estamos viendo en este momento, vislumbrando, es una realidad hermosa. Yo quiero transitar esta línea de tiempo, Padre. Yo la quiero transitar, yo quiero vivirla, yo quiero volver a mi tierra y verla feliz, próspera, abundante, sonriente como siempre. Claro que sí. Amén. Gracias. Ay, qué fuerte, de verdad. Testaferros, eso sí tienen que correr, eso sí tienen que ver dónde se meten, porque ni metiéndose bajo las piedras del océano van a poder esconderse. ¿Otra pregunta por allí tienes? Sí, no hay duda de que el chavismo está caído. El tema es que los aranceles, las sanciones con los aranceles a compra de petróleo están creando una compulsión a nivel mundial, porque en España y en Europa, alineaciones políticas que siempre han estado a favor de la libertad de Venezuela no están a favor de la libertad de Venezuela, y la presidenta de la Comunidad Europea ha dicho que va a responder fuertemente a estos aranceles. O sea, Venezuela en el medio de una diatriba. Entonces ahí hay una duda: ¿qué va a pasar en el mundo con estas sanciones por la compra de petróleo a Venezuela, sobre todo España, que también tiene un gobierno muy comprometido y amigo con Nicolás Maduro? Mira, fondo de la baraja, 9 de copas. Claramente esta confrontación, vuelvo y repito, esta confrontación por supuesto que sale de nuestro continente, lo repito, sale de nuestro continente. ¿Cuál va a ser la repercusión? Pues más aranceles. Primero, aquellos que entiendan, comprendan, sepan y acepten estas circunstancias, pues mira, ellos verán cómo reculan, cómo hacen, pero es un momento en el que están cayendo más máscaras que nunca, y tanto la Unión Europea como España, que estamos hablando de España, aquí hay un tono. Estos son países patillas, ¿no?, que son verdes por fuera y rojitos por dentro. Pues así, el que entendió, y se les cae la máscara. ¿Qué te voy a decir? Si precisamente este país ibérico que acabo de mencionar es uno de los principales exportadores y que se han hecho como puente para transportar y llevar ese sistema de régimen hacia Europa. A ver, te explico, esto se corta. Ajá, el que quiera seguir con ese tipo de patrañas, ese tipo de lineamiento, pues va a tener que ver qué hace, porque se va a cortar. Así no se va a poder funcionar. Y es un stop, es un freno de mano. Minas enteras, expoliación de no solamente a nivel de petróleo, sino también a nivel no solamente a nivel de hidrocarburos, mi gente, a nivel de minerales. A nivel de oro, de tierra, de minerales, explotación de minas. O sea, esto, y no solamente España, sino que muchísimos otros países. Esto hay que ponerle freno, coto, ya, y se le pone freno y se le pone coto. Vuelvo y repito, no le va a gustar a nadie, no le está gustando a nadie, pero no hay bases legales como para que puedan reclamar. ¿Qué vas a reclamar? Que el régimen dictatorial te regaló una mina y tú estás ahí expoliando lo que puedas. Pues eso es ilegal completamente. O sea,
ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Va a haber, por supuesto, una sacudida muy fuerte. Aquí se está viendo quebrantado, se está viendo bastante perjudicada el ingreso económico, pero es que no hay otra cosa que hacer. Además, te voy a decir algo. No solo se aprietan más estas sanciones y estas medidas, están intentando como que alinearse, afiliarse, ¿no? Pero es que no solo no van a poder, sino que les va a salir más caro. Les va a salir más caro, les va a salir el tiro por la culata. El tiro por la culata. Y no solo eso, sino que se les termina de caer la máscara. Y se quiebra esta unión, se quiebra esta pantomima que está en este lado del charco, se quiebra porque no se puede mantener más. Con respecto a la pregunta que me acabas de hacer, si algo no quedó claro, puedes repetirlo porque veo mucha información acá y no quiero extenderme. Excelente, gracias. Vale, porque estoy viendo acá que, mira, aquí por supuesto que tenemos a esta señora que lo que quiere es imponer terror. O sea, se ratifica que si cae el chavismo, cae el chavismo en Venezuela, cae el chavismo en el mundo. Pero vamos a estar claros, es que esto es un efecto dominó. ¿Quién va a sustentar este tipo de situación? Si no es estas dictaduras castrocomunistas, chavistas, todo esto que no ha sido más que una maquinaria de exportar el mismo sistema. Se corta, se cae, y esa es la idea. Esa es la idea de fondo. Esa es la estrategia, porque si no, se va a desbandar esta situación. No se puede permitir que ocurra. Y eso es precisamente lo que se está atacando a la base, al fondo. Por eso es que yo les pido a mi gente más fe que nunca, porque lo estamos haciendo bien. Aquí el 9 de copas estaba en el fondo de la baraja, casi que no lo menciono, pero salió mi gente. Mira, protección de los bienes, Aquí tenemos quien represente, quien proteja, quien cuide, quien atienda lo que tiene que ver con la libertad de Venezuela, con la libertad de nuestro hemisferio. Bueno, no solamente es Venezuela, quiero que quede claro, porque no es solamente Venezuela. Es Cuba, es Nicaragua, es nuestro hemisferio, es poner orden, es eliminar toda esta trata de gente inocente, todo este narcotráfico, todas estas sustancias ilícitas, toda esta porquería que envenenan al mundo. Mi gente, esto no solamente se queda en Venezuela, esto es algo que ya salió, explotó y le explotó en la cara al régimen. Eso es lo que yo quiero dar a entender, mi gente. Sí, señor, sí, señor. Y me sigue saliendo qué dolor la devastación en nuestro arco minero, la devastación, la expoliación. Pero esta factura se le cobra, pero de una manera increíble al régimen. Qué fuerte. Y van a salir, ojo, viendo con esto otros países, están manchados, que tienen las manos metidas. Deben de tener terror y miedo porque saben que también están vistos y también van a ir a por ellos. Bueno, mi gente. Vamos a ver. 6 de pentáculos. Apoyo total, apoyo. Venezuela da y recibe, va a dar y va a recibir. Venezuela retoma esa fuerza que tiene para dar y recibir, para abrir puertas. Qué bonito, de verdad. Qué bonito. Yo estoy conmovida, siempre termino conmovida con las lecturas. Siento la energía de premio, mi gente, energía de premio, energía de ejemplo, una energía muy ejemplificante, de premiaciones. Nuestra María Corina Machado, nuestro Edmundo, premios Nobel, premios hermosos para ellos. Por tercera vez me salen los enamorados entre tarots. Tenemos Reina de Fuego, 7 de oros y Arcángel Rafael, arcano mayor de los enamorados mayor. Vamos a desplegar nuestras alas, Venezuela, y emprendamos el vuelo. No subestimemos ninguna plegaria, no subestimemos ningún instante de oración. Somos gente bella, confiada, calurosa, inteligente, graciosa. Mi gente, falta poco. Vamos a tener esa fe, vamos a manifestarlo para atraerlo. Vamos a afirmar nuestra independencia. Mi gente, la semilla está plantada desde ese año. La semilla está plantada sólidamente implantada en tierra firme. Debemos recordar que esto ha sido un lapso de tiempo que va a pasar. Por Dios, va a pasar. Daremos la vuelta a la cabeza y recordaremos esto como una temporada muy oscura de nuestra patria, pero que ya pasó. Vamos a enfrentar a inquietudes, vamos a enfrentarnos a momentos de
de verdad, para demostrar el temple que tenemos y de lo que estamos hechos, mi gente. Estamos hechos de madera fina, de madera buena. Aquí tenemos relaciones muy bonitas, tenemos firmas de contratos, de convenios, gente que quiere invertir en Venezuela, gente que desea no solo volver a nivel de afecto, sino también para volver a crecer, a llevar lo aprendido en el extranjero, a llevar lo aprendido, lo bonito, para ponerlo en práctica en la tierra. ¡Qué belleza! Bueno, mi gente bella, te quiero mucho. Yo siempre termino las lecturas así como que emocionada, porque de verdad que agradezco y bendigo la fuente creadora que nos permite comunicarnos y ver las cosas como tienen que ser. Mi gente, te quiero mucho, lo sabes. Mil bendiciones. Disculpa si me he extendido un poco hoy, pero siento que esto lo amerita. Te quiero. Mil bendiciones. Hasta la próxima.